¡Al aire! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast del Baile de los que Faltan. Y hoy estoy con la mujer que inventó el nombre del podcast. Yo se lo robé, pero la llamé, le pedí permiso para el podcast. Y estoy acá con la convencional o ex convencional Catherine Montalegre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Y ciertamente esa frase del baile de los que faltan salió en alguno de... Te la expropié. Sí, de nuestro discurso, pero feliz Y de como que está sea de moda la utilizada. expropiación, dije, Sí. corresponde, ¿no? Estoy esperando mi indemnización en Viene. YouTube te va a mandar el cheque. Oye, Kate, te tengo chocolatito, ¿para qué estás así? Es como muy rico. bien, Para qué que tú puedas rico. comer. Yo sé que... Yo sé que estoy a dieta, pero no importa. Pero una morocha siempre es bienvenida. Estamos buscando auspiciadores igual por si acaso. Morocha. No, la negrita ya no se llama negrita. No, pues por eso ahora estamos en la morocha nomás. Muy bien. Pues. O tal vez esperan a cambiar el nombre, no sé. Choquita se va a llamar después. Choquita. Oye, pero pongámonos serios. Porque esta semana, bueno, se terminó la convención. El texto ya es lo que es. Y queremos hablar sobre la seguridad, porque es café por si acaso. Café nomás. Oigan, queremos hablar de la seguridad porque es uno de los temas más importantes para las personas. Y esta semana ha estado en boga. Ayer vimos a nuestra alcaldesa de Providencia en un programa hablando sobre Sí, estuvo muy bien. la seguridad, sí, muy bien. Y la propuesta de la nueva convención consagra el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia. Bonito el título, ¿no? Sí, bonito. Pero el borrador le quita el carácter militar a los carabineros, ¿cómo se llama? Nos quita el estado de emergencia y hay una serie de cosas que nos gustaría que nos expliques que a mí me ponen en duda. Digo, bueno, si quieren que vivamos un derecho en un entorno seguro, quitándole el carácter militar a los carabineros, ¿vamos a tener esa seguridad que tanto esperan los chilenos? A ver, el borrador de nueva constitución yo creo que falla en muchas cosas, pero en una de las que falla profundamente es en temas de seguridad. Las constituciones nacen primero para limitar el poder de los políticos, ¿cierto? Y también para consagrar derechos fundamentales y libertades. Y no existen libertades si no existe seguridad. El Estado tiene la gran labor de garantizar el orden público y es por eso que tiene ciertas herramientas o mecanismos para poder controlarlo, ¿cierto? Para poder regular y garantizar el orden público. El problema es que dentro de la Convención Constitucional había una animadversión, al parecer, para poder consagrar estas herramientas que permitan no solo al Estado, sino también a las víctimas de la delincuencia poder defenderse frente a estos actos que vulneran ciertos sus derechos. Y cuando vamos revisando el borrador de nueva constitución, lo primero que nos ponemos a analizar es que tú, al revisar los 445 artículos que hoy día se componen entre normas permanentes y normas transitorias, no encuentras ni una sola vez la palabra orden público, que es primordial. Y cuando tú vas viendo además cómo se fueron desarrollando, ¿cierto?, el contenido de las normas constitucionales, lo primero que ves es que se rechazó la iniciativa popular de norma con mucho apoyo por parte de la ciudadanía que buscaba poner primero a las víctimas. Rechazado. Luego se buscó establecer, por ejemplo, la legítima defensa, el derecho a la seguridad ciudadana. Todas ellas quedaron fuera. Finalmente, en un acuerdo, ¿cierto?, de las izquierdas, lo que se buscó es establecer un derecho a vivir en ambientes seguros, ¿cierto?, tranquilos y seguros. Pero esta norma es muy débil comparado con la protección que hoy día encontramos en el texto actual. Junto a eso, sumamos todo lo que tú acabas de señalar. Se elimina el estado de emergencia, una herramienta que ha servido para controlar la violencia inusitada que hoy día se está dando en la macrozona sur y que tiene a los habitantes de esa zona muy dolidos por el abandono del Estado. Entonces, eso sumado... Y que la han ocupado los dos gobiernos. Lo han ocupado los dos gobiernos y aun cuando este gobierno, ¿cierto?, que pareciera que no le gusta mucho el estado de excepción, porque según ellos limita ciertas libertades y sobre todo de libertad de locomoción, de movilidad, no lo han querido utilizar y al mismo tiempo cuando lo han tenido que utilizar ha sido casi a la fuerza y de manera acotada. Entonces, la gran pregunta que se hacen los ciudadanos chilenos hoy día es ¿por qué los dejan tan desprotegidos? ¿De qué parte están? ¿Están de parte de las víctimas o están realmente de parte de los delincuentes? Considerando además que dentro del borrador de nueva constitución encontramos un gran catálogo de derechos para los presos, ¿cierto?, para las personas que están privadas de libertad, pero para las víctimas no encontramos ningún catálogo de derechos que ellos puedan ejercer frente a los tribunales para poder resolver los conflictos que hoy día los tienen viviendo con miedo. Exactamente, Kate. Y también hay otro tema que es el tema judicial. El Poder Judicial ya deja de llamarse Poder Judicial, se llama Sistema Nacional de Justicia.
que también tendría ahí un tema que me gustaría que les explicara, que es como la injerencia política que podría existir de parte del gobierno de turno al elegir a los jueces. Cuéntanos un poco de qué se trata esto y por qué se cambia el nombre de Poder Judicial a un Sistema Nacional de Justicia. ¿Por qué se le quita esa carga que tiene el nombre? A ver, esto tiene toda una concepción ideológica. Dentro de las batallas de las democracias liberales y los pilares que se han ido conquistando en las últimas décadas, ha existido, ¿cierto?, la separación de los poderes. Y entre ellas encontramos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Dentro de estos poderes, ¿cierto?, todos ellos tienen una tradición constitucional, una tradición democrática que permite que el poder no se concentre. Lo que hace la Convención Constitucional es terminar, ¿cierto?, con esta tradición constitucional e innovar de una manera bastante poco prolija. ¿Por qué? Porque elimina el Poder Judicial y crea diferentes sistemas de justicia. Esto por una concepción, vuelvo a reiterar, ideológica, en donde ellos creen que como existen diferentes naciones, cada una de ellas tiene que tener un propio sistema de justicia en razón de las tradiciones o el jus cogens, ¿cierto?, que tiene cada uno de los pueblos originarios. En ese sentido, se crean estos diferentes sistemas de justicia y lo más preocupante es que respecto del sistema nacional de justicia, que va a ser el que rija a los chilenos que no tengan calidad indígena, se crea un consejo de jueces que en cierta manera va a tener el poderío, ¿cierto?, para poder designar a los jueces, para poder incluso resolver materias que puedan ser de fondo, y esto complica porque puede existir un intervencionismo, ¿cierto?, de los políticos de turno en un poder que es independiente y que debería ser independiente. Pero además de esto también nacen muchas críticas respecto a los vacíos que existen sobre los demás sistemas de justicia indígenas. Eso ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Y no todos los pueblos originarios tienen escritas sus leyes, sus normas judiciales. Entonces, ¿cómo se genera ese contenido? En nuestro país no existe un código penal distinto para los pueblos indígenas, más allá de ciertas normas aisladas que tratan ciertos delitos o ciertas actitudes o acciones con una norma específica. En razón de las tradiciones o costumbres distintas de los pueblos originarios, no hay un ordenamiento sistemático de estas normas. La mayoría de ellas nacen del jus cogens, que se llama el derecho de la costumbre, ¿cierto?, de las tradiciones, pero que tiene un origen más bien internacional y que se podría aplicar en Chile, pero muchas veces con un desarraigo de la realidad que viven los pueblos originarios en Chile. Ahora, ¿quién va a determinar cuáles son esas tradiciones, cuáles son esas costumbres, cuáles son esas formas de juzgamiento? No lo sabemos. ¿Quiénes van a juzgar? Tampoco lo sabemos. ¿Va a ser el lonco? ¿Va a ser la machi? ¿Va a ser la autoridad mayor en cada uno de los pueblos indígenas? Y lo que más preocupa también es respecto del límite de estos sistemas. ¿Qué materias van a tratar? ¿Van a tratar temas administrativos solamente, civiles o también en materia penal? Lo cierto es que dentro de la Convención Constitucional intentamos colocar estos límites a través de indicaciones y todas ellas fueron rechazadas. ¿Qué problemas va a traer en la práctica? ¿Cómo va a afectar a los chilenos? Súper simple. Cuando exista un conflicto entre un chileno y una persona chilena con calidad indígena, no vamos a saber específicamente, o al menos hasta el momento, qué tribunal va a aplicarse y qué sanción se les va a aplicar tanto a la víctima como el victimario. Lo mismo va a pasar cuando exista un conflicto entre dos personas con calidad indígena. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en un caso hipotético en que el lonco se vea envuelto en un caso de abuso sexual o de delito sexual contra una miembro de su comunidad? ¿Va a ser el lonco juez y parte en este juicio? Esas interrogantes hoy día no se pueden resolver y genera mucha incertidumbre en este proceso. Estoy asustado. Debo decirlo. Da miedo, ¿no? Da miedo, porque ni siquiera este sistema nacional de justicia va a ser como un paraguas para los sistemas de los pueblos originarios. No. Lo que dice la norma es que estos sistemas tienen que coexistir paralelamente y eso significa que cada uno de ellos va a tener una independencia. Los convencionales de izquierda han señalado que esto no es tan así porque probablemente los sistemas indígenas tendrían siempre la interdependencia de la Corte Suprema, es decir, la Corte Suprema sería una última instancia. Lo cierto es que solo existe un recurso un recurso de revisión por parte de la Corte Suprema, que no es más que una casación en la forma, si es que se cumplieron o no con los ciertos requisitos, pero que no puede inmiscuirse en el fondo de las sentencias que se hayan podido, entregar por parte de las autoridades que van a estar a cargo de estos sistemas. Hay mucha incertidumbre, porque como no hay un ordenamiento hoy día, este va a tener que ser creado. ¿Cómo se va a crear? Siempre, todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios, con el consentimiento libre, previo e informado. Así consentimiento. Consentimiento. Les vamos a tener que preguntar no es a una los fake pueblos news. indígenas cómo ellos van a querer juzgarse a ellos mismos.
Y siendo solamente el 10% de la población, o 12 por ahí creo, si no me equivoco. Kate, creo que como conclusión, una vez más tenemos un lindo titular, el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, pero la bajada termina siendo siempre las complicadas y lo que está haciendo que hoy en día la gente tenga dudas de aprobar o no este borrador de la convención. Mira, lo que hace este borrador de nueva constitución es entregarle un vale por una promesa a las personas. Un vale por donde el titular es bonito, pero los términos y condiciones son bastante extensos y uno nunca lee los términos y condiciones. Así que el gran llamado a todos los ciudadanos chilenos hoy día es que puedan leer no solo el titular, que lean el borrador constitucional, que entiendan cada una de las normas. Yo sé que es difícil, claro que sí, pero para eso todos estamos haciendo el esfuerzo de informar de forma veraz sobre cada una de las normas y las consecuencias que van a tener para ellos y para sus familias, no por 5 años, no por 4 años, sino para los próximos 40 o 50 años que va a regir esta constitución. Entonces hay que votar informado el 4 de septiembre y por sobre todo entender que una de las cosas que yo creo que es el gran peligro de este borrador de nueva constitución es que hoy día la constitución que nos rige actualmente, que es la constitución que ha tenido toda la reforma hasta la última más grande, digamos, que realizó Ricardo Lagos, controla el poder, lo limita, crea una estructura de sistema político con una separación de poderes que permite que nosotros no seamos aplastados por los políticos y tengamos herramientas para poder ejercerlas ante los abusos de parte de los diferentes poderes del Estado. ¿Qué pasa con este borrador de nueva constitución? Que en vez de limitar el poder del Estado, le entrega más poder, mucho más poder. Y cuando tú le entregas más poder a los políticos, después es muy difícil quitárselos. Así es. Kate, el lunes se terminó la convención. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, una de las frases que nosotros siempre decimos en las juventudes de la UDI es que la defensa de las ideas de la libertad no se toma vacaciones. Así que no hay seguimos, vacaciones. No seguimos hay vacaciones. defendiendo la idea, a lo menos hasta el 4 de septiembre con todas las ganas en el territorio. Estamos recorriendo todo Chile. Así que eso por lo menos es mi meta más próxima. Esperamos que en el plebiscito de salida los ciudadanos chilenos puedan votar en conciencia, ¿cierto? Y que obviamente desaprueben este texto de borrador que le hace muy mal a Chile. Así que en eso vamos a estar estos meses. Para las personas que preguntan y dicen dónde puedo encontrar información o dónde los puedo escuchar, ¿hay alguna página web que estén construyendo, algo donde puedan buscar contenido? ¿O cómo, Mira, cómo comunicarse? Yo creo que lo más relevante es entender que esta campaña le pertenece a las personas y nosotros como partidos políticos le hemos cedido muchos espacios a la sociedad civil para que ellos puedan, en cierta manera, explicar cierto los riesgos de la Convención Constitucional. Y entre ellos encontramos, por ejemplo, a un grupo de ciudadanos que a mí me pareció muy, muy bueno el trabajo que están haciendo a través de su página web, que se llama Otra Constitución. En la página de Otra Constitución encontramos la traductora constitucional, por ejemplo, en donde se explican los artículos, qué es lo que significan y además cuáles son las consecuencias que van a tener para ustedes. Entonces, esas herramientas, además de videos ciudadanos, que lo encontré extraordinario, creo que sería una buena herramienta para que las personas... Eso es buenísimo, porque alguien común y corriente, yo lo digo, yo me leí el borrador de la convención y claro, uno puede entender, deducir algo, pero uno no es experto, no es un abogado, entonces hay cosas que de repente no se sale la tenencia. Si uno no entiende el impacto que tiene esa palabra en el artículo del derecho a la vivienda propia. O sea, ya no es propia, lamentablemente. Digna y adecuada. Digna pero no propia. Exactamente. Así que eso, muchas gracias por estar acá con nosotros. Esperamos verte nuevamente en nuestro estudio. Sí. Una pregunta muy importante. Porque el podcast se llama El baile de los que faltan. ¿Quién para ti o qué es lo que más falta para ti en este borrador? Lo que más falta en este borrador, en términos genéricos, es justicia, igualdad y libertad. Pero quienes más faltan es la voz de los ciudadanos de a pie que hoy día buscaban ser parte de este borrador de nueva constitución y han quedado fuera. Los pescadores, los agricultores, los regantes, los emprendedores, las familias chilenas, los que están por nacer, a los cuales les declaran la muerte. Todos ellos faltan, por lo tanto, esta constitución no es la casa de todos, es la casa de algunos y algunos bastante radicalizados de izquierda. Muy bien, muchas gracias, Kate. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.